Declarar que no necesitamos a profetas es decir que ya somos perfectos. Declarar que no necesitamos pastores es decir que ya la iglesia llegó a la perfección, a la madurez. O cualquier otro ministerio como el de maestro o apóstol. Pero no hemos llegado a ese nivel. ¿Será que debemos acabar con el ministerio pastoral porque algunos pastores han cometido errores? ¿Han caído en apostasía o han caído en pecado, apostasía teológica o moral, o se han apartado de la senda? ¿O hay tantos pastores que no son llamados por Dios? Por allí hay iglesias en cada esquina. La gente se rebela y monta una iglesia como montar una venta de empanadas. Y muchísimos de esos pastores no son llamados genuinamente, por eso no están preparando a la iglesia como deben prepararla, porque no tienen la unción, el llamado genuino y la preparación adecuada de parte de Dios para ser enviados a ese ministerio, y por ese motivo no vamos a descalificar el ministerio pastoral. Así sucede con el ministerio profético. Tampoco lo vamos a descalificar o a negar por el hecho de que haya tantos profetas falsos. Ahora, debemos descartar el ministerio de evangelización por los errores del evangelista o porque se han levantado evangelistas que han hecho las cosas mal. No, ciertamente no. Esos evangelistas se corrigen, los restauramos y siguen adelante, y si no es el caso ya habrá basamentos para tomar las medidas correctas, pero el ministerio evangelístico debería seguir adelante. Recuerde que el ministerio evangelístico despertó ese ministerio en los tiempos de Martín Lutero, de John Wesley y Wycliffe. Bueno, muchos evangelistas le dieron nuevamente acción al ministerio evangelístico que estaba sepultado por cientos de años en la iglesia. Y aunque esos evangelistas no le dieron púlpitos en las iglesias, ellos levantaron su ministerio y salvaron mucha gente en ese tiempo con la predicación del evangelio. Asimismo va a ocurrir con el ministerio profético. Dios va a levantar profetas genuinos y hay unos cuantos por allí, pero tan solo los errores deben ser eliminados y no el ministerio como tal, porque los enfermos no se matan porque están enfermos. Bueno, ahorita están exterminando la sociedad y todo eso no es un buen ejemplo. Por tanto, sabemos que hay falsos profetas, pero ¿para qué Dios permite esos falsos profetas? ¿Y por qué Jesús dijo habrá cizaña en medio del trigo? Porque Dios permite todo eso para purificar a la iglesia y hacer que madure lo correcto y hacer que salga a la luz lo incorrecto. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús con relación a lo incorrecto, a la cizaña? Jesús dijo, dejen crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Él dice que oiga esto, si intentamos separar ahorita y arrancar toda la cizaña, entonces vamos a cometer el error de arrancar también el trigo. Recuerden que incluso el profeta Samuel se equivocó al juzgar. Cuando Dios le mandó a ungir al siguiente rey, a David, él puso la mirada en el aspecto externo del hombre, y el Señor le dijo, no observe lo externo, porque yo miro el corazón. Y así mismo sucede con los otros ministerios. Ahora, una característica evidente y cómo distinguimos la cizaña del trigo es que el trigo, cuando tiene fruto, se inclina. Cuando un ministerio tiene fruto, es humilde. Pero no solo el fruto de lo que dice, es el fruto de lo que es la persona como tal. Recuerde que nosotros debemos valorar más, incluso que el mismo ministerio es el fruto propio de Jesucristo en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Si hay una persona que se enaltece, no se deja corregir, se ofende porque quieren cuestionarle o evaluar su ministerio, y lo que hace es que se enoja, bueno, hay muy poco que investigar allí. La cizaña se parece al trigo, pero el trigo es nutritivo y la cizaña es dañina. Cuando el trigo madura, se inclina, cuando está cargado de fruto.
pero en cambio la cizaña permanece erguida. La altivez, el orgullo, la soberbia. Pero con la madurez, los verdaderos dones de Dios hacen que la persona se humille. Ahora, los dones falsos hacen que se vuelvan orgullosos. Allí, en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, dijo Jesús, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Yo he recibido en la iglesia profetas verdaderos y la unción de ese profeta desciende y equipa a la iglesia. Nosotros entramos en esta cuarentena, la mayoría de los miembros de nuestra iglesia estaban provisionados con alimentos, con agua, incluso muchos tenían gasolina almacenada, porque en este país se dio una profecía clara. Ahora, no se habló precisamente de esta pandemia, pero se habló del proceso de la nación, el cual estamos inmersos ya, y posiblemente otras naciones le dan curso a unas actividades normales o en lo que se pueda llamar normales al salir de esta pandemia, pero nosotros estamos en un proceso y fuimos advertidos proféticamente qué hacer. Hicimos caso a la profecía, porque la Escritura dice, creed a los profetas y serán prosperados. Nosotros temblamos ante la voz de Dios. Ahora, por esta tremenda responsabilidad que implica ser profeta, porque un profeta puede hacer mucho daño, pero puede bendecir mucho una congregación, una vida, una nación. El ministerio profético tiene una tremenda responsabilidad. Quien tiene verdaderamente el don de profecía debería ocuparse más en algunas cosas que la Biblia señala. Primero, estar sujetos al ministerio pastoral o apostólico, porque Dios es un Dios de orden. Hasta el mismo demonio tiene sus jerarquías y su orden. Las naciones que estén desordenadas son un caos. ¿Cómo el reino de Dios va a subsistir, que es el ejemplo, sin orden? Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujeción, humildad bajo la cobertura y obediencia, si es que de verdad es un profeta. Aprender a oír la voz perfectamente de Dios, dedicar mucho tiempo en el lugar secreto. Tú me hablaste realmente. El primero que debe juzgar una profecía, si viene de Dios, es el mismo profeta. Estar seguro de que es Dios que lo está hablando. Quien reclama un reconocimiento no es lo correcto. Hay gente que reclama que le digan profeta. Mire, cuando yo empecé el ministerio pastoral, el cual Dios me envió, me costó años para aceptar que me llamaran pastor. Siempre he sido un servidor y todavía no me siento muy cómodo. De hecho, mi esposa me dice, ¿por qué usted no le dijo a ese pastor que usted también es pastor? Bueno, no cayendo en una falsa humildad, pero es que no podemos estarnos identificando más allá de lo que es. Mejor que el fruto hable por nosotros. Esas son recomendaciones personales. Ahora, el profeta tomar mucho tiempo para orar y pedir a Dios que les dé entendimiento de dicha profecía, si fue que recibió una profecía. Señor, esto es tuyo. Ahora, ¿cómo lo entiendo? Porque a veces Dios no da de una vez la revelación de una profecía. Primero, hay que verificar si es de Dios. Segundo, para saber qué hacer con esa profecía, cómo interpretarla, la tengo que entregar, cuándo, cómo hacer. Pero si usted de una vez suelta todo allí como suelen hacer algunos, entonces va a ser de mucha confusión. Y tercero, para que Dios muestre, orar mucho para que Dios muestre el tiempo de las cosas. Su meta debe ser siempre, la meta del profeta debe ser siempre 100% de exactitud, dice Rick Joyner. Entonces, recepción, interpretación y aplicación de la revelación profética. Entonces, lo recomiendan muy ampliamente. Necesitamos estar mucho más preocupados en andar en su gracia que en recibir reconocimiento como profeta. No importa si Dios un día ciertamente dará evidencia de nuestro ministerio. Yo no estuve convenciendo a nadie
del ministerio que Dios me había dado. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia revelada. La Biblia. Toda iglesia es llamada a ser una voz profética cuando predicamos la Biblia completa. Las enseñanzas básicas principales debemos tenerlas bien claro y predicar la Biblia completa. Y cuando proclamamos el mensaje bíblico, estamos llevando esa voz profética a las naciones. Pero Dios quiere advertir a través del ministerio profético lo que va a acontecer para que la gente sea salva o para redireccionar a la iglesia cuando se desvía. Pero el hecho de hablar o de haber recibido una palabra de profecía no quiere decir que alguien es profeta, y en esto hay mucha confusión. Y para no ser engañados y manipulados como iglesia, debemos estudiar la Biblia, sujetarnos a los ministerios correctos sobre todo. Ahora, en esta cuarentena, la mayoría de gente no estaba preparada. Creo que esto sorprendió a muchos, por falta también de la palabra profética. Hay tanto engaño. Por allí vi en internet una niña muy pequeña que dice haber sido llevada al cielo por un ángel, y que Dios le dijo que en un día específico se encerrara a todo el mundo porque si salían a la calle morían. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Acuérdese que ahí el diablo se viste de ángel de luz. Martín Lutero, cuando estaba traduciendo la Biblia del griego y hebreo al alemán, a su lengua nativa, dice que fue visitado por un ángel una madrugada, y Martín Lutero recibió un mensaje de ese ángel, el cual le dijo que Dios no quería que siguiera traduciendo la Biblia, a lo que Martín Lutero le pareció muy extraño. Entonces, al retirarse este ángel, dice que cuando se elevó, y lo que le vio, la punta, en vez de verle los pies, le vio pezuñas. Entonces esto indicando que el diablo se vistió como ángel de luz, un demonio allí para engañarlo. Entonces hay lluvia de profecías por toda parte. Y hay un hombre que dice que este país iba a ser libertado hace un año para acá, que iba a empezar unas bendiciones muy especiales para la nación, y no se ha visto nada. Y ese tiene cientos y cientos y cientos de visitas con el solo título profecía para tal cosa. Quisiera hacer referencia, por ejemplo, a una profeta muy conocida en internet que llegó a decir: a mí no me gusta profetizar desastres, catástrofes, me gusta profetizar algo que aliente a la gente. Mire, ¿qué tal? Se imagina que Jeremías, cuando Dios lo mandó a hablarle a Jerusalén, que iba a ser cautivada, iba a ser destruida la ciudad, iba a ir cautivo el pueblo de Israel a Babilonia, otros que se quedaran sujetos allí, Dios los iba a salvar, y Jeremías, en vez de llevar la profecía de Dios, dijera: a mí no me gusta profetizar desastres. Eso no tiene nada bíblico. Mire, hay mucho engaño. Eso no es lo que el profeta verdadero no profetiza, lo que le gusta. Si Dios le pone un mensaje, el mensaje tiene que ser llevado. Otra persona que me contactó por las redes me preguntó, por allá en un país suramericano, me envió una profecía escrita y me dijo: ¿cómo le parece esta profecía que quiero publicarla en internet? Que de hecho ya tiene muchas en internet. Dios me mostró que habían muchos libros de la Biblia que no están incluidos dentro de esta Biblia y están escondidos en el Vaticano. Y Dios me dijo que en poco tiempo los va a sacar a la luz para que la gente vea la verdad. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Le expliqué a la hermana que la Biblia es completa, que la Biblia, el canon fue completado, que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, y tuve que darle un estudio al respecto. Y le dije: hermana, ¿usted por qué no busca una buena iglesia en ese país, bajo un ministerio pastoral verdadero, doctrina sana, y aprende un poquito más para desarrollar ese ministerio que usted dice tener? Nunca más me volvió a escribir. Entonces,
todo esto a lo que estamos expuestos es muy peligroso, y esto lo hace el diablo para desacreditar el verdadero ministerio profético y los otros ministerios. Con todo eso, no debemos dejarnos llenar de temor y entonces cercenar y privar a la iglesia de este ministerio tan importante y poderoso. Las noticias, cómo estamos en este último tiempo, de que este año fue llamado el año de las noticias impensables, o sea, plagas que nunca se habían visto, y toda esta pandemia y todas estas cosas. ¿Cómo no necesitar que Dios nos hable? También hay falsos profetas y falsos dones espirituales en la iglesia. ¿Cómo discernir la diferencia entonces entre estas cosas? Su fruto como persona, sujeta a un ministerio bajo cobertura, tener discernimiento del Espíritu Santo para ver si es Dios o no es Dios el que está hablando, ver si se cumple la profecía de lo que dijo, y yo en mi caso, aunque se cumpla la profecía de un profeta, no es que todo lo que diga ese profeta yo lo voy a aceptar, yo lo evalúo tal como si fuera, porque la profecía, oiga esto, viene de Dios y la recibimos y la respetamos con reverencia y temblamos ante esa palabra, pero por cuanto viene del hombre tenemos que juzgarla, evaluarla si viene de Dios, porque la profecía edifica a los creyentes. La Biblia dice que el pueblo se desenfrena por falta de la profecía. Pero muchos profetas que andan por allí en los hogares o en los lugares profetizando hacen que creyentes se rebelen contra la autoridad. Eso, si la profecía es para edificar la iglesia, le andan diciendo a la gente: usted tiene un ministerio, mire, poderoso, y allá en esa iglesia donde está, o en esa célula donde está, usted está perdiendo el tiempo, usted es una estrella. Y entonces le suben el ego como un sapo y lo sacan del propósito, lo engañan, y los neófitos se dejan engañar, y los carnales también, y lo terminan arrastrando fuera de la iglesia, donde le alimentan el ego y no le siguen trabajando el carácter a la persona para que le sirva al Señor con humildad. Eso no es ministerio profético verdadero. Ahora, recordemos que la palabra dice que en los últimos tiempos serán engañada la gente. Entonces requiere humildad para recibir una palabra. Vamos a escudriñar esa palabra, a valorarla, a evaluarla, y de ser posible vamos a aceptarla, y si no, no la aceptamos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, en este año, en el año 2007, Dios le dio una profecía a King Clement, que en el año 2016, 9 años después, se cumplió. Entre muchas profecías le dijo que el presidente Trump iba a gobernar la nación estadounidense. Para cuando él recibió esa profecía, cuando King Clement recibió la profecía, Donald Trump no era un hombre conocido en la política. Eso es una profecía verdadera. Luego dijo que iba a gobernar no solo un periodo, y la nación se preparó para eso. Por lo menos la iglesia que escuchó la profecía. Ahora, nosotros estamos en un proceso, y yo sé qué debo hacer y hacia dónde dirigir una congregación en términos políticos, incluso hasta económicos, porque escuché una profecía, cosas que no están en la Biblia. En la Biblia no estaban muchos terremotos de lo que han sucedido ahorita. Habla de terremotos en general, pero hay ciudades que han sido advertidas, han escuchado la palabra, se han arrepentido, y Dios ha salvado a mucha gente por una palabra profética. Posiblemente damos un siguiente mensaje para aclarar algunos términos. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a entender, danos ese don de discernimiento maravilloso que algunos llaman el policía de la iglesia, para no dejarnos engañar. Principalmente, que tu pueblo escudriñe la palabra,
porque es preferible estudiar solo la Biblia que que escuchar a un profeta que venga a traer engaño y confusión. Tu palabra dice que tú no eres un Dios de confusión, sino de orden. Gracias, Señor. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.